como un porcentaje, no hay problema. Entonces, fíjense acá en este ejemplo. Dice, durante el mes de julio, en la ciudad se han registrado las siguientes temperaturas. 32 grados, 31, 28, 29. Bueno, tenemos una lista ahí de todas las posibles las temperaturas que se han registrado en el mes de julio. Y dice que en la primera columna de la tabla, acá la que ustedes pueden ver, colocamos la variable ordenada de menor a mayor. Es decir, nuestra variable va a ser la temperatura, ¿sí? En la segunda hacemos el recuento y la tercera anotamos la frecuencia absoluta. Bueno, esto del recuento no lo consideren. Vamos a pasar directamente a esta columna que nos indica la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repitió cada una de estas temperaturas. Por ejemplo, 27 grados hubo solamente una vez, 28 hubo dos veces, 29 seis veces, 30 siete veces, 31 ocho veces, 32 11, 33 3, 34 una vez. Si yo sumo en total me da 31, que son los días de julio, ¿ya? Luego tenemos la frecuencia relativa, que es 1, ¿cierto? Luego tenemos 3 porque voy sumando, voy agregándole siempre el siguiente. Fíjense acá. Tengo 1 que es el mismo, le agrego ese 2, paso a 3. 3 le sumo 6, me da 9. 9 más 7 son 16. Esta es la frecuencia acumulada, ¿sí? Al final tengo que llegar al mismo 31 acá, ¿ya? También podemos expresar entonces lo que habíamos dicho, la frecuencia relativa, ¿cierto? Como una fracción, el resultado de una fracción, que es la frecuencia absoluta dividido el total. 1 dividido 31 me va a dar 0.032, ¿sí? Y cada uno de estos valores de la frecuencia absoluta lo divido por el total y obtengo la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia acumulada, ¿ya? Lo mismo para la frecuencia acumulada relativa o relativa acumulada, que es similar a esta de acá, que aquí tomo la fracción y luego voy sumando las siguientes. Sumo esas dos, obtengo esa. Sumo las tres, obtengo la siguiente. Y así voy a llegar a 1, ¿sí? Luego tenemos lo que son los diagramas de barras y los polígonos de frecuencia. Un diagrama de barras se utiliza para presentar datos cualitativos o datos cuantitativos de tipo discreto. Se presentan sobre uno de los ejes de coordenadas. En el eje de las abscisas o eje X se colocan los valores de la variable y sobre el eje de las ordenadas o eje Y las frecuencias absolutas o relativas o acumuladas. Entonces los datos se presentan mediante barras de una altura proporcional a la frecuencia, similar al gráfico de barras que habíamos pensado anteriormente. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico de barras. Un estudio hecho al conjunto de los 20 alumnos de una clase para determinar su grupo sanguíneo ha dado el siguiente resultado. Acá anotamos los tipos de grupo sanguíneo AB, 0. En total habían 20 alumnos y el grupo A son 6, grupo B son 4, grupo AB son 1 y grupo 0, 9. Entonces agregamos acá las variables y acá los posibles valores, la frecuencia acumulada. Y levantamos una barra. En A va a ser 6, en B es 4, en AB es 1 y en 0 es 9. También está el polígono de frecuencia, que es solamente puntos, y yo 1 punto. Es un polígono de frecuencia, perdón, un polígono de frecuencia se forma uniendo los extremos de la barra mediante segmentos. También se puede realizar trazando los puntos que representan la frecuencia y uniéndolos mediante segmentos. Ejemplo, las temperaturas de un día de otoño de una ciudad han sufrido las siguientes variaciones. De acuerdo a la hora, que va a ser mi variable, y la temperatura, cómo va cambiando en la hora. Anoto las horas, entonces, que es mi variable en el eje X, y las temperaturas posibles en el eje Y. Y voy tomando puntos. En la hora 6, 7 grados. Y así grafico cada uno de los puntos y luego los uno, ¿sí? Y se me fuera un polígono de frecuencia, que son segmentos. Acá tenemos un segmento, otro y otro. Luego tenemos el diagrama de sectores o el gráfico de tortas. Un diagrama de sectores también se puede utilizar, perdón, para todo tipo de variables. Acá no hacemos distinción, pero se usa frecuentemente para variables cualitativas, de cualidades de personas, por ejemplo.
Y los datos se presentan en un círculo, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. Es decir, tenemos este ejemplo y me dicen, en una clase de 30 alumnos, 12 juegan al baloncesto, 3 practican natación y 4 juegan al fútbol y el resto no practican ningún deporte. Debemos calcular el ángulo para que nos quede exacto. Acuérdense que una circunferencia tiene un ángulo de 360 grados. Para calcular cuánto va a representar cada uno, entonces fíjense acá. Voy a dividir los 360 grados por 30 y lo voy a multiplicar por el número de alumnos que jueguen cada deporte. Entonces en el caso del baloncesto va a ser 360 dividido 30 por 12, 144 grados. Y así con cada uno. Entonces acá lo puedo mostrar en la tablita mejor y luego lo separo. ¿Sí? Y así se establece un gráfico de torta que generalmente a veces le ponen acá un valor porcentual también. A los 360 grados se le asocia el 100% y así vamos haciendo una proporción directa de alguna manera para calcular los porcentajes o los trozos de la circunferencia que ocupa cada porcentaje. Entonces, muchachos, eso es en cuanto al concepto de estadística, ya una noción básica de esta. Luego tenemos que pasar a lo que es la probabilidad, ¿ya? A la probabilidad entonces de un suceso. Por ejemplo, debemos recordar cómo resolver problemas con porcentajes. Si queremos calcular el 12% de 60, efectuamos la siguiente multiplicación, ¿sí? Y por otra, 12 dividido 100 por 60 me da el valor numérico del 12%. Por otra parte, si queremos calcular un porcentaje, por ejemplo, ¿qué porcentaje es 24 de 120? Planteamos la siguiente proporción. 12 va a ser el 100% y 24 x. Despejamos x y obtenemos el porcentaje.